¿Sabías que es posible transformar tu vida, ahorrar más dinero e incluso sentirte más feliz con menos posesiones? Aunque suene contradictorio, esa es justamente la esencia del minimalismo japonés, una filosofía que ha impactado a personas de todo el mundo. En este video, quiero mostrarte cómo funciona este estilo de vida y por qué podría ser lo que necesitas para alcanzar la paz y la estabilidad financiera que tanto buscas. Para entender el minimalismo japonés, es importante conocer varios conceptos culturales que lo fundamentan. El primero es wabi-sabi, que promueve la belleza de lo sencillo y lo imperfecto, invitándote a valorar lo que ya tienes sin perseguir siempre lo más costoso o llamativo. Cuando aplicas este principio a tus finanzas, dejas de necesitar el último modelo de todo para sentir satisfacción. Wabi-sabi te ayuda a mirar los objetos con cariño, sabiendo que lo caro no siempre es sinónimo de mejor calidad de vida. El segundo pilar es ma, la idea del espacio vacío, que ayuda a equilibrar los entornos. En el plano financiero, ma sugiere que no agotes todos tus ingresos de inmediato. Reservar un margen de ahorro o de inversión te da aire para enfrentar emergencias y te aleja de la ansiedad de quedarte sin dinero a mitad de mes. Con ese espacio en tu presupuesto, no tendrás que recurrir a la tarjeta de crédito siempre que aparezca algún gasto imprevisto. También es esencial el Kaizen, que promueve la mejora continua a través de pasos pequeños y constantes. En vez de pretender arreglar todas tus finanzas de golpe, Kaizen te anima a revisar tus cuentas cada semana, reducir poco a poco tus gastos y aumentar gradualmente tu porcentaje de ahorro o inversión. Con el tiempo, verás cómo estos mínimos esfuerzos se acumulan y generan cambios grandes y sostenibles. El minimalismo japonés te invita a descargar aquello que no te aporta valor, dándote espacio y energía para lo que sí importa de verdad. Imagina que tu vida es como una mochila. Cada objeto, cada deuda y cada compromiso suman peso que llevas a cuestas. Si esa mochila está llena de cosas que realmente no necesitas, cada paso se vuelve más pesado y agotador. En tus finanzas, esa carga puede aparecer en forma de compras impulsivas, objetos amontonados que no usas, tarjetas de crédito al borde y facturas pendientes que te quitan el sueño. El minimalismo busca que vacíes parte de esa mochila y te quedes con lo esencial, lo que te lleva a una vida más ligera y tranquila. Y, por supuesto, verás cómo tus deudas empiezan a disminuir y cómo tus ahorros crecen, al enfocar el dinero en objetivos que tengan un significado verdadero para ti. Aplicar el minimalismo japonés en tu economía diaria es especialmente útil para reducir gastos innecesarios y crear un plan de ahorro sólido. Una práctica común en Japón consiste en hacerse dos preguntas antes de comprar algo. ¿Realmente lo necesito? ¿Y esto aporta valor a mi vida? Si la respuesta no es un sí convincente en ambas, lo más probable es que sea una compra prescindible. Por simple que parezca, este hábito te puede salvar de las ofertas tentadoras o de las compras por emoción, impulsadas por la publicidad. El resultado es un manejo más consciente del dinero y la eliminación de esos gastos hormiga que, casi sin notarlo, vacían tu bolsillo cada mes. Si quieres ir más allá, prueba la técnica de los 5 porqués. Cada vez que sientas el impulso de comprar algo importante, pregúntate varias veces la razón hasta llegar al fondo de tu motivación. Tal vez descubras que anhelas un nuevo teléfono por la necesidad de aprobación social o que deseas un mueble lujoso porque buscas impresionar a alguien. Con esa claridad, decides mejor y evitas gastar en cosas que no te harán realmente feliz. A largo plazo, te resultará mucho más fácil ahorrar o incluso invertir al conocerte mejor y entender qué compras valen la pena. El minimalismo japonés también le da mucha importancia al espacio físico. En un hogar minimalista, cada objeto cumple una función clara y no se acumulan cosas sin propósito.
Esto no solo facilita la limpieza, sino que crea un ambiente de calma. El desorden puede generar un ruido mental del que a menudo no somos conscientes, y la acumulación de objetos que no usamos roba nuestra atención y energía. Para comenzar, comienza por un cajón o un estante pequeño. Retira todo lo que hay y deja únicamente lo que de verdad te es útil o te hace sentir bien. Una técnica útil es la regla de los 3 meses. Si no has usado un objeto en los últimos 3 meses y no piensas usarlo en los próximos 3, lo más probable es que ya no lo necesites. También puedes probar el método de Marie Kondo, que consiste en preguntarte si un objeto te hace feliz. Si la respuesta es no, agradécele por el tiempo que ha estado contigo y déjalo marcharse. Además de liberar tu espacio, estás liberando tu mente. Al rodearte de menos objetos innecesarios, disminuye el ruido mental y aumenta tu capacidad de concentrarte en lo verdaderamente importante. Muchas veces no nos damos cuenta de la tensión que provoca tener tantas cosas que administrar, limpiar o reparar. Y cuando lo vinculas con las finanzas, te das cuenta de que cada artículo que posees ha implicado una inversión de dinero. Minimizar esa inversión en lo que no aporta valor te permite destinar tus recursos a objetivos de más peso, como ahorrar para un viaje, iniciar un fondo de emergencia o incluso emprender un negocio. La filosofía japonesa sostiene que, al deshacerte de lo que no necesitas, te sientes más libre y dispones de un mejor enfoque en tus metas diarias. Ese bienestar que viene de la simplicidad puede revolucionar tu modo de tomar decisiones, no solo en lo material, sino en todos los ámbitos de tu vida. Kaizen, pasos pequeños con gran efecto. Para realizar cualquier cambio es útil la mentalidad del Kaizen, que propone mejoras constantes pero graduales. En lugar de pretender eliminar todos tus gastos o deudas de golpe, puedes plantearte metas alcanzables. Por ejemplo, semana 1. Identificar y anotar todos tus gastos en un cuaderno. Semana 2. Cancelar al menos una suscripción que no uses. Semana 3. Revisar tu armario y apartar la ropa que no hayas usado en varios meses. Este avance paulatino te evita el agotamiento o la frustración que provocan los cambios bruscos. Además, cuando vayas sumando pequeñas victorias, tu motivación crecerá y te acostumbrarás a cuidar tu dinero y tu espacio de manera natural. Hacia una vida más plena, no más pobre. El error más común al hablar de minimalismo es pensar que se traduce en pobreza o en privarte de todo. La realidad es justo la contraria. Es quedarte con aquello que te hace feliz y dejar de lado lo que resulta un gasto de dinero y energía sin un beneficio real. Imagínate poder destinar tus recursos, tanto económicos como mentales, únicamente a aquello que sea valioso para ti. Eso es, en esencia, el camino a una existencia más rica en significado. Al filtrar tus compras y tus compromisos, ganas tiempo, tranquilidad y, por supuesto, mayor estabilidad financiera. Puedes canalizar esos ahorros en planes de futuro, un fondo de inversión, un viaje familiar, un curso que impulse tu carrera o lo que consideres que valga la pena. Precisamente, el minimalismo se trata de vivir con propósito, no con escasez. Para aplicar todo lo que has aprendido sobre el minimalismo japonés, estos pasos pueden servirte como guía. Primero, haz un diagnóstico de tus finanzas. Anota tus deudas, tus ingresos y en qué gastas día a día. Segundo, cuestiona tus compras. Pregúntate si realmente necesitas lo que vas a adquirir y si te traerá algún valor duradero. Tercero, despídete de lo que no uses. Empieza por un espacio pequeño, aplica la regla de los 3 meses o el método Marie Kondo y libera tu entorno. Cuarto, crea un fondo de emergencia. Practica el MA financiero y reserva un porcentaje de tu sueldo para imprevistos. Quinto, celebra los pequeños logros. Cada deuda saldada, cada objeto donado y cada dinero ahorrado son razones para sentirte orgulloso. Sexto, mira más allá de lo material.
Invierte en experiencias o en formación que te hagan crecer y aprovecha la libertad que ganas al consumir menos. Cuando sigues estos principios y experimentas el poder de tener finanzas más sanas, un hogar más ordenado y una mente menos saturada, entiendes que no es necesario rodearte de excesos para vivir plenamente. El minimalismo japonés te demuestra que al soltar lo superfluo, abres espacio para lo que sí importa, tus proyectos, tus relaciones y tu propio crecimiento personal. El minimalismo japonés propone un camino hacia la libertad financiera y el bienestar emocional mediante la sencillez. Vivir con menos no significa vivir en carencia, sino con mayor conciencia de lo que de verdad merece tu atención y tu dinero. Al final, el resultado es un día a día más satisfactorio, alejado de la trampa del consumismo y abierto a lo que realmente te apasiona. Entonces, ¿qué es lo primero que podrías simplificar en tu vida para disfrutar de una economía más sólida y de una mente más serena? Compártelo en los comentarios si quieres animar a otros y, si este video te ha dado nuevas ideas, suscríbete para conocer más formas de transformar tu relación con el dinero y el entorno. Hasta pronto.